Hola, buenas noches. Uno de los temas que siempre me ha llamado la atención es por qué en el Ecuador y en América Latina la gente es cristiana, es católica. Lógicamente sabemos pues, que llegaron por el siglo XVI, llegaron los españoles, siglo XV, XVI, y trajeron consigo pues las ideologías religiosas de aquella época. Pero una de las cosas que sí me sorprende es que no tengamos la suficiente reflexión para saber que esas ideologías fueron instauradas con violencia, con intolerancia, con persecución, crimen, asesinato y tortura, para después decir que eran simple y llanamente unas verdaderas religiones de la humanidad, una religión de amor y paz, cuando sinceramente fueron usadas para la destrucción de los pueblos y de sus tradiciones. Es ahí pues que quemaron tantos documentos históricos, destruyeron lápidas con inscripciones, los códices de los mayas, los quipus incas y de otros pueblos, inscripciones en cuero y tantos descubrimientos fantásticos que los españoles hicieron, pero que los consideraron demoníacos, justamente porque tenían esa mentalidad inquisitorial, ¿no? Y todo lo que a ellos no les gustaba, no les interesaba y estaba en contra de la ideología cristiana católica, fue destruida. Por ello es que me da mucha pena que nuestro pueblo tenga esa religión, una religión que fue impuesta a la fuerza, con toda la violencia, y que no tengamos esa fuerza, esa capacidad para darnos cuenta y adoremos a divinidades que no tienen nada que ver con nuestros orígenes, porque esas divinidades son palestinas, es decir, vinieron de la zona de Palestina, de los desiertos, son tradiciones más bien pastoriles, no tengo nada en contra de lo que sea pastoril, pero son, digamos, costumbres e ideologías de una zona concreta, que pasaron a España vía romanos, vía Imperio Romano, y de ahí viajaron a través del mar hasta nosotros, hasta América. Pero nosotros no hemos rebatido eso, nosotros lo aceptamos. Claro, es lógico, en aquella época te costaba la vida decir que no. El poder de la iglesia era tan grande, tan poderoso, que una persona que opinara lo contrario estaba quemada en la hoguera. Y no solamente cualquier persona, grandes científicos como los grandes, como Servet, por ejemplo, que descubrió la circulación sanguínea, o Giordano Bruno, que fue quemado en Italia. Entonces vamos, que es imposible, era imposible en esa época decir que no hay peor para gente pues que se asustó ante la llegada de estos personajes. Pero me parece pues que las épocas actuales, con toda la información que tenemos, nos da ya claves, nos da una serie de elementos como para poder hacer una investigación, un estudio y una crítica. Por ejemplo, ¿por qué celebrar el 12 de octubre, Día de la Raza o Día de la Hispanidad, como dicen en España? Pues yo no le veo ningún sentido, porque tampoco tiene ninguna trascendencia para nosotros, es solamente la celebración del coloniaje, de la destrucción de nuestras raíces. Entonces yo sí en eso no sé por qué la gente sigue creyendo en todas esas cosas, y estoy en contra de ello. Y yo en contra de que la gente pues, y que los gobiernos no hagan una actuación más firme para desterrar ese tipo de tradiciones. Ahora mismo hay grandes investigaciones que determinan que muchos pueblos allende el mar, tanto de Europa como de África y de Asia, llegaron a América, y no fueron precisamente los españoles llevados por el italiano Cristóbal Colón los que realmente descubrieron por primera vez América. Es más, hay grandes investigadores como por ejemplo Ruth Rodríguez, Héctor Burgos Stone y Juan Morix. Todos ellos hablan de una relación más bien directa desde América hacia el mundo, es decir, el origen de la humanidad estaría aquí, el origen de la civilización y la cultura aquí en América.
Pero claro, eso no se enseña en las escuelas, no se enseña en las universidades, los profesores de historia no les interesa o no les dicen. Los arqueólogos se ríen de estos investigadores porque creen que están soñando o hablando cosas sin sentido. Sin embargo, no es tan fácil. Los elementos que se suman a lo largo del mundo determinan pues que hay mucha consistencia en esas ideas. De hecho, hay investigaciones muy serias de estos investigadores y de otros investigadores, y habría que tomarlas mucho más en cuenta. Pero ¿qué gobiernos se dedican a apoyar a estos investigadores, a este tipo de investigaciones? Muy pocos. De hecho, ningún gobierno se interesa, porque los gobiernos lo que apoyan es burócratas que siguen repitiendo las mismas cosas, muchas de ellas totalmente pasadas de moda, y en las escuelas ustedes podrán comprobar que se siguen enseñando las mismas idioteces que nos enseñaron a nosotros. Entonces, ¿cómo puede cambiar la mentalidad de un pueblo y cómo un pueblo puede defender sus ancestros, defender sus raíces, si seguimos diciendo las mismas barbaridades de siempre? Es decir, apoyando casi al coloniaje, apoyando a los que nos conquistaron y poniéndolos en un nivel inferior a pueblos que realmente fueron muy avanzados, con grandes tecnologías, un gran conocimiento del universo, y que deberían estar en otro sitial en la historia de la humanidad. Gracias.